Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana continuamos nuestro estudio bíblico de Apocalipsis. Nos corresponde el capítulo 16, versículos 4 y 5. Y continuamos estudiando la palabra, especialmente en el desarrollo de la última y definitiva serie del libro de Apocalipsis, las 7 copas. Las 7 copas son manifestaciones contundentes, severas, plenas y universales de la ira de Dios, o la justicia de Dios que viene sobre los impíos, sobre los incrédulos, y los creyentes están a salvo. Nosotros vimos que las primeras 7 copas, que son los 7 sellos, son los enunciados jurídicos del pacto, es decir, la base o el contenido orgánico del pacto, las normas de Dios, la ley de Dios, el testimonio de Dios para que podamos guiarnos y para poder tener esperanza. Luego vimos las 7 trompetas y dijimos que las 7 trompetas son anuncios sucesivos, constantes, permanentes de juicio, es decir, si no se arrepienten hay consecuencias, si no obedecen hay consecuencias. Sin embargo, la Biblia dice que la gente no obedece o no se arrepiente. Y estamos ante la última serie, que es la serie de las 7 copas. Las 7 copas son la ira de Dios derramada, ya no en una tercera parte de los elementos, ya no parcialmente, sino plena y totalmente. Es decir, estamos ante una serie final o una serie plena y absoluta de las copas de la ira de Dios. Los versículos de esta mañana dicen: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Nosotros una y otra vez tenemos que recordar que el estudio del libro de Apocalipsis que estamos desarrollando aquí en la iglesia es un estudio basado en un eslogan o en un hilo hermenéutico o en una médula teológica conceptual que es Jesucristo, Cordero Vencedor. Es decir, desde el principio de la historia hasta el final de la historia, incluido todo el libro de Apocalipsis y los eventos finales, reflejan o manifiestan o evidencian que Jesucristo es el Cordero Vencedor, que hay un propósito y es la redención, y que hay un pueblo redimido que es la iglesia, y que absolutamente ningún detalle, ningún elemento o ningún acontecimiento puede estar fuera de ese margen, o de ese paréntesis, o de ese hilo conductor que es el sendero por el cual trasegamos seguros la redención y Jesucristo el garante de la misma. Nosotros en esta mañana vamos a estudiar estos 2 versículos y quiero que pensemos en una expresión común que normalmente la escuchamos con frecuencia. Cuando uno recibe un favor de alguien y no tiene uno cómo pagar o está muy agradecido por ese favor que uno ha recibido, aquí en nuestro país es muy común escuchar que Dios se lo pague, ¿sí? Es decir, yo no tengo con qué pagárselo, pero que Dios se lo pague, o que Dios le dé a usted la paga de eso que me hizo a mí, ¿sí? Esa expresión es una expresión común y muy bien recibida en nuestro medio, ¿sí? La persona que recibe eso lo recibe muy bien y responde: ok, gracias, muy amable, ¿sí? Que Dios se lo pague, gracias, muy amable. Y lo recibimos como una especie de mención a que Dios me dé o me recompense o me retribuya lo que yo hice por usted, ¿sí? Se recibe casi como una bendición, ¿sí? Usted me hizo un favor, que Dios se lo pague, muchas gracias, yo recibo de Dios ese favor o esa bendición. No obstante, esa expresión común que nosotros usamos por un favor recibido de alguien del cual nosotros no podemos retribuir, esa expresión no tiene que ver en la Biblia con un beneficio común o providencial. Es decir, cuando nosotros decimos que Dios se lo pague, aunque aludimos a un favor común de alguien o a una providencia que recibimos de alguien, realmente en la Biblia no tiene que ver con eso. En la Biblia tiene que ver con un hecho jurídico. Es decir, ¿qué es lo que Dios paga? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios trae como consecuencia o como favor sobre alguien, o la paga sobre alguien en favor de otro? En este caso, la Biblia dice que Dios paga a cada uno según sus obras. Es decir, no es un favor que usted me hizo, sino usted obró mal, tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que tendrá que recibir la ira de Dios o la justicia de Dios, o tendrá que atenerse a las consecuencias que vienen de Dios.
Entonces, siempre que usemos esa expresión, Dios se lo pague, primero recordemos que no tiene que ver con providencia, tiene que ver con justicia. Y siempre que alguien nos diga que Dios se lo pague, lo mejor sería decir, pues yo no acepto esa paga, ¿sí? Porque cuando yo le digo gracias, estoy aceptando que Dios me va a pagar, es decir, me va a juzgar por eso. ¿Por qué hago mención de esto? Primero, porque es una frase común que nosotros usamos con frecuencia, pero en segundo lugar, porque en este capítulo específicamente hemos dicho que es el gran capítulo de Apocalipsis, ¿sí? Porque se menciona muchas veces la expresión gran o la expresión superlativa enorme o grande o grandioso, pero también porque todo el contexto de la última serie, al igual que la serie anterior de las trompetas, es una serie jurídica. Es decir, el que paga viene, ¿sí? O el que cobra las deudas llega. Y cuando llega el que cobra las deudas, ¿qué hacemos los deudores? Pues nos asustamos porque si no tenemos cómo pagar, o si el que viene a cobrar no va a esperar más, pues nosotros salimos corriendo despavoridos, asustados, porque llegó el cobrador. Lo que nos está diciendo aquí básicamente este capítulo, y de manera especial estos versículos, es el cobrador viene. ¿Sí? ¿Quién es el cobrador? Jesucristo, es el juez absoluto, es el que paga todo conforme a los hechos de cada uno. Él es el que va a tomar venganza en favor de sí mismo y en favor de su pueblo contra todos nuestros enemigos y los adversarios del Evangelio. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Es decir, el cobrador viene, que Dios se lo pague. Llegó el cobrador a pedir cuentas por los hechos de cada uno de nosotros, entonces ahora sí se hace evidente la frase, que Dios se lo pague. Es decir, que Dios le dé a usted conforme a lo que me hizo a mí, o conforme a lo que le hizo a Dios, o conforme a las obras que usted hizo contra Dios. Y eso es una mención supremamente fuerte, porque aunque nosotros lo tomamos en un lenguaje común o popular, en el lenguaje bíblico tiene que ver con un evento jurídico, de un juez severo e implacable que viene a tomar venganza contra sus enemigos. Yo quiero que miremos un poco el contexto del pasaje. El contexto del pasaje tiene que ver con una serie última de las copas. Ya se derramaron dos copas primeras, una trae lepra o problemas en la piel, úlceras cancerígenas e infecciosas. La segunda es la copa que cae sobre los mares o sobre el agua salada, los océanos, y se convierten en sangre o en aguas imbebibles y hay una gran destrucción. Y ahora viene una copa que cae sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Varias cosas tenemos que decir. Primero, estas son juicios de Dios que vienen a la humanidad como plagas. No es que Dios envíe plagas, Dios envía juicios, pero el hombre los recibe como plagas, es decir, que causan destrucción y devastación sobre los receptores de la misma. En segundo lugar, tenemos que hacer una comparación entre las plagas de Egipto y estas plagas que vienen representadas en 7 copas. Las plagas de Egipto fueron amplias y devastadoras para el imperio egipcio, pero parte de las plagas o de los juicios vinieron sobre la naturaleza, es decir, no afectaron la vida. No hubo una gran mortandad en Egipto a causa de estas plagas. Hubo destrucción de la economía, hubo afectación de las cosechas, de los cultivos, de la fuente de producción, pero hubo pocos muertos. Realmente cuando hubo muertos fue en la 10ª plaga, que fueron los primogénitos. Sí, en la última plaga se cobran vidas humanas, que es los hijos de los primogénitos. En las otras 9 plagas anteriores se afectó a la economía, se afectó al comercio, se afectó al ganado, se afectaron los ídolos que ellos honraban. Sin embargo, en estas 7 plagas que vamos a tener a cabo, estas 7 copas, afecta de manera directa la vida. Ya lo hemos visto en las 2 primeras. En la primera, plagas en la piel, ¿sí? Úlceras cancerígenas, es decir, úlceras que causan muerte, que cobran vidas humanas. Y sabemos estadísticamente que son muchas las personas que hoy en día mueren por problemas en la piel, alergias, por cáncer en la piel, por úlceras en la piel, por enfermedades contagiosas,
por enfermedades virales que se presentan en la piel y por otra cantidad de enfermedades autoinmunes que se producen en la piel y que causan gran daño y gran muerte, incluida la lepra y otras muchas más. La segunda plaga dijimos que era la plaga que cae sobre los ríos, sobre los mares. Pero esta plaga sobre los mares dijimos que tiene que ver con inundaciones, con muertes y con sangre. Es decir, no sangre de peces, de tiburones y bacalaos, sino sangre de personas. ¿Sí? Que a raíz de la inundación o del ahogamiento, por inundación, por tsunami, por deslizamientos y por tormentas en el mar, además de otro tipo de guerras, hay muchos muertos. Entonces llevamos dos primeras plagas que afectan de manera directa la vida humana. Es decir, Dios no está juzgando los mares, está juzgando a los hombres que han hecho de los mares rutas de placer y rutas de economía y de enriquecimiento ilícito y guerra nuclear. Y en esta tercera copa va a decir la Biblia que fue derramada sobre los ríos y las fuentes de las aguas y hubo una gran hecatombe. ¿Sí? Son muchas las personas que nos van a decir que aquí lo que está diciendo es del calentamiento, de que se están secando ríos y que nos vamos a quedar sin agua dulce. ¿Sí? La gran mayoría de intérpretes de estos textos de la Escritura dicen, no, aquí está hablando del comercio que se tiene del agua y está hablando de la escasez de agua en el mundo y algunos se atreven a poner una fecha y dicen que para el 2050 ya no va a haber agua potable. ¿Sí? Y que como no va a haber agua para consumo humano, entonces pasarán varias circunstancias. O nos moriremos de sed y se cumpliría esta profecía, o tendrá que reciclarse el agua. Y al reciclarse el agua, pues esos procesos son costosos, habrá agua, pero no habrá agua pues suficiente. Y algunos se atreven a decir que las guerras del futuro serán por el agua. ¿Sí? Que no serán ni por el petróleo, ni por los gases, ni por otro tipo de minerales, ni siquiera guerras políticas o militares, sino que las guerras del futuro serán por escasez de agua. Y todo esto lo configuran aquí en este texto. ¿Sí? Entonces dicen, el juicio de Dios viene sobre el agua, es decir, no va a haber agua de consumo. Dicen que cuando habla aquí del agua roja o el agua con sangre, habla más bien de agua contaminada, ¿sí? Por gases, por sólidos y también por desechos. Y entonces que no va a haber agua para consumo. Y al no haber agua para consumo, entonces la gente se morirá o tendrán que reciclar el agua o tendrán que migrar a otras zonas. Y eso suena supremamente interesante. Tanto así que gran parte de la interpretación bíblica se dirige a este sentido. Es decir, este juicio es un juicio futurista, un juicio exclusivo de algunas regiones, especialmente de regiones pobres, donde no tendrán agua potable. Es importante todo esto que ellos dicen, no lo podemos subestimar, sin embargo no podemos decir que esa es la verdad. Es decir, que ahí no radica la verdadera interpretación o análisis de estos hechos. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Muy bien, lo primero que yo quiero que notemos aquí es que aquí nos va a hablar de aguas y fuentes de aguas. ¿Quién es el creador del agua? Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dijo Dios sea la luz y fue la luz, y luego separó las aguas, ¿cierto? Las aguas saladas de las aguas dulces y la tierra firme, y luego comenzó a darle nombre y a darle orden y diseño a toda su creación para que el hombre pueda vivir. Para que podamos vivir necesitamos varias condiciones naturales o cotidianas para vivir, ¿cierto? Necesitamos oxígeno y Dios nos dispuso el oxígeno a través de varias fuentes, ¿cierto? Tanto las plantas, los árboles como el sol y la luna y todas las condiciones climáticas para que tengamos oxígeno. Pero para que podamos vivir también necesitamos agua. El agua es el líquido vital, se conoce como el líquido vital, es decir, es la sustancia o el líquido que nos permite vivir. De hecho, 3/4 partes de la tierra están compuestas de agua o son líquidas. Y gran parte de nuestro organismo, ¿sí? Mucho más de la mitad de nuestro organismo, está compuesto de líquidos o de agua. Es decir, nosotros, aunque pareciera que nuestro organismo es sólido, realmente está compuesto de agua o de líquido. ¿Por qué así? Porque Dios nos quiere enseñar que a través del agua es que nosotros vivimos. Es decir, si nos quedamos sin agua, pudiéramos quedarnos sin comer alimentos sólidos por varios días y no morir.
Pero si por algunos 2 o 3 días o una semana nos quedamos sin agua, inmediatamente tenemos daños irreversibles en nuestro organismo. Los pulmones, todo el sistema interno digestivo, todo el sistema sanguíneo se alimenta de sangre, ¿sí? La piel, los nervios, el sistema endocrino. Nosotros necesitamos agua para vivir. Es líquido vital, es indispensable. Pero Dios creó el agua y Dios nos da la oportunidad de vivir. Decir que el agua se va a acabar en el 2050 y que no vamos a tener agua y que vamos a morir, realmente no es una conclusión bíblica, porque aunque haya gran afectación en los ríos y fuentes por contaminación, o haya escasez o sequía de agua de consumo, realmente vamos a poder seguir viviendo. ¿Por qué? Porque Dios no creó el agua para que el hombre viva, Dios creó al hombre para que viva y le dio condiciones. Es decir, el hombre no va a dejar de vivir por escasez de agua, el hombre va a dejar de vivir el día que Dios diga hasta aquí llega. Y eso es importante que lo notemos. Es decir, nosotros no dependemos del agua, nosotros dependemos de Dios. Sin embargo, el agua es vida. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, dice la Biblia que Dios creó todo hermoso. Y luego en el capítulo 2 dice que Dios puso al hombre en un huerto, en un Edén o en una granja, con todas las condiciones para vivir. Y lo primero que dice que puso ahí para vivir fue un río, un gran río, y que ese río luego se convertía o tenía 4 brazos o 4 vertientes, que son ríos extraordinariamente grandes y famosos en la historia. De hecho, alguno de ellos lo conocemos más adelante en la historia bíblica como uno de los ríos más contaminados, el Éufrates, ¿sí? El Éufrates era una de las vertientes o de los brazos de ese gran río que surge del Edén. ¿Por qué Dios pone un río en el Edén con 4 vertientes para que irrigue todas las zonas o todos los 4 puntos cardinales de esa granja o de ese huerto en el Edén? Porque Dios es el creador y porque Dios sabe que necesitamos el agua. No solamente el agua sirve para comercio, para transporte fluvial, sino que el agua sirve para consumo y también sirve para riego. Entonces es imposible que los cultivos, las plantas y también los animales del río puedan vivir sin agua, pero también es indispensable para nosotros. Entonces es importante porque Génesis capítulo 2 dice la Biblia que Dios puso en el huerto un gran río, ¿sí? No dice que puso una piscina. A nosotros nos encantaría una piscina, pero no puso una piscina, puso un río, ¿sí? Y ese río alimenta o sirve para dar vida. Entonces el agua es vida, ¿sí? Desde Génesis capítulo 2, el hombre necesita agua para vivir. Y Dios puso el agua como una fuente para vivir. La Biblia también dice que cuando el pueblo salió de Egipto, una de las primeras cosas que necesitaron, de las necesidades vitales que ellos tuvieron, fue agua. Hoy en día nosotros se nos ha vuelto necesidad vital el Wi-Fi, ¿sí? O se nos ha vuelto necesidad vital el dinero, o las tarjetas, o el transporte, pero realmente no son necesidades vitales. Una necesidad vital es el agua. Dios la pone en la creación, Dios pone en el huerto donde Adán y Eva, los primeros padres, van a vivir ríos, y luego cuando el pueblo sale de Egipto, lo primero que reclaman es agua. Danos agua porque morimos. Y dice la Biblia que Dios hizo que de la fuente o de la peña saliera un torrente de agua, una fuente de agua, para poder ser sustentados. Entonces es muy importante eso. En el pueblo de Dios y en la creación de Dios, el agua tiene un lugar importante. Tanto así que muchos de los ejemplos en los salmos o de las metáforas en los salmos que tienen que ver no solamente con la vida y la producción, sino también con la redención, están relacionadas con agua. Dice la Biblia que Él hace brotar agua en los desiertos, ¿sí? Que Él hace reverdecer, que Él hace que el árbol junto a corrientes de agua dé buen fruto. Muchos usos tiene el agua en la historia bíblica. Yo quiero leer algunos textos para que ustedes noten conmigo la importancia y la utilidad que tiene el agua en la historia de la redención. Es decir, el agua tiene un uso mesiánico, un uso salvífico, redentivo, y se usa metafóricamente para hablar de los ríos de Dios o de las fuentes de Dios o de las fuentes de agua viva. Recuerden que en la Biblia el agua es símbolo o es usada como símbolo de limpieza. Se compara el agua con la palabra que nos limpia y nos lava de toda maldad. Se compara el agua con el Espíritu Santo.
¿sí? Uno de los sacramentos que nosotros tenemos en la iglesia se usa agua, ¿sí? El agua representa la palabra que nos lava y cuando se derrama agua sobre el bautizado, sobre el infante, nosotros testificamos que esa agua simboliza la palabra de Dios que nos lava y nos limpia, es decir, el agua es vida. Recuerden el ejemplo en la escritura de Jesús y la mujer samaritana, que tenía que ir a tomar agua de un pozo porque escaseaba el agua en esa región. Recuerden que al sur de Jerusalén el agua escaseaba, pero también en algunos lugares de Samaria. Y en muchos lugares del lejano oriente y del Medio Oriente hay escasez de agua. No tiene la riqueza de agua que nosotros tenemos. Cuando hablamos de esto posiblemente no nos parece comprensible porque nosotros vivimos en un lugar del mundo donde hay mucha riqueza de agua. Vivimos en el pulmón del mundo, ¿cierto? Y vivimos en unas zonas tropicales riquísimas en agua. Nuestro país es considerado el país de los ríos, el país que más afluentes fluviales tiene y más corrientes de ríos y lagos y lagunas. Es decir, tenemos agua en abundancia. Entonces, cuando uno escucha que hay países en el África o en el Oriente, en países islámicos o musulmanes que escasea el agua, pues como que nos parece incomprensible, porque nosotros tenemos mucha agua. Dice la Biblia en el Salmo 107, versículos 4 y 5, y luego 33 al 35, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Pero luego dice, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Aquí hay un texto extraordinariamente hermoso para que entendamos la escasez del agua, porque aquí dice que Él convierte los ríos en sequedales y las fuentes de agua en desierto. A nosotros, ¿qué respuesta nos dan hoy en día para eso? ¿Por qué sucede eso? Contaminación, tala de árboles, destrucción de la capa de ozono y calentamiento global. Es decir, ¿quién es el responsable? Directo, nos van a decir que el hombre por abuso de las fuentes fluviales y por mala administración o mala mayordomía del agua. Y es cierto que tenemos que ser buenos mayordomos porque rendimos culto a Dios y vivimos para la gloria de Dios. No estamos diciendo que podemos contaminar los ríos o con desechos orgánicos o químicos de manera indiscriminada. Tampoco estamos diciendo que se debe hacer tala de árboles discriminada. Pero aquí nos da la razón. ¿Por qué o quién hace secar los ríos? ¿El hombre con su abuso en la tala de árboles? ¿O con la erosión en los costados de los ríos? No, ¿quién es el que seca los ríos? Dios. Dios los seca y seca las lagunas y los lagos y las afluentes. ¿Y por qué lo hace? Aquí nos da la respuesta, no es por maldad. ¿Por qué lo hace? Dice porque el hombre se ha llenado de maldad, es decir, es un hecho jurídico de Dios, es un acto judicial de Dios contra la sociedad. Cada vez que veamos un río seco, solo el pedregal o arena, tenemos que decir la maldad de los hombres ocasiona que Dios traiga como consecuencia sequedad o sequedad de ríos o que seque los ríos como castigo. Jeremías 4:26 dice, miré aquí el campo fértil era un desierto y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¿Qué dice Jeremías? ¿Qué vio? Un campo que antes era fértil, ahora es un campo seco o estéril. ¿Por qué? Dice, por el ardor de la ira de Dios. Nosotros vivimos en una sociedad humanista y la sociedad humanista dice el hombre cuida y el hombre es responsable directo. Nosotros decimos lo contrario porque tenemos principios teístas y la teología teísta nuestra, principios teístas dicen Dios es creador y sustentador de todo. Nos dio todo para que lo administremos o para que seamos mayordomos, pero aún si nos falta algo, aunque hayamos sido malos mayordomos, no es por mala mayordomía nuestra. Si nos falta algo es porque Dios en su justicia o en su providencia nos quitó, ¿sí? O cerró su mano en ese sentido y entonces vinieron los efectos. Job capítulo 5 versículo 10 dice que Él da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos.
Entonces, la lluvia, los tornados, el invierno viene como efecto del cuidado providencial de Dios. Y luego en Levíticos 16, 3 y 5, y también el versículo 10 dice: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. ¿Quién envía el agua? Dios. Es decir, el agua es vida. Agua igual vida. Sin agua no vivimos, sin agua no hay cosechas, sin agua no hay condiciones para poder vivir y cumplir nuestros deberes. Deuteronomio 28:12 dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a la tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y luego en Génesis 27:28 dice: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Es importante esto. Y luego Jeremías 17:5 y 7 al 8 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y luego en Levítico 26:19 dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. ¿Quién cierra el cielo para que no llueva? ¿Quién endurece la tierra por sequía? Dios. Actos jurídicos de Dios. Entonces estamos ante una serie jurídica que son las 7 copas. Estamos ante un título que hemos puesto hoy a nuestra prédica: que Dios se lo pague. Y estamos ante un hecho, y es el hecho de que Dios derrama su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Si Dios derrama la copa jurídica sobre los ríos y fuentes de agua, ¿qué efecto trae? Pues un efecto directo sobre la vida o contra la vida, porque si no hay agua, no hay vida. Si no hay agua, no hay riego, no hay cosechas. Si no hay agua, no hay navegación, no hay alimento de productos del río, ¿sí? Y si no hay agua, pues la vida se pone en riesgo. Ahora, es muy interesante porque cuando Dios hizo su creación, el hombre podía vivir libremente comiendo o tomando o consumiendo agua de las fuentes o de los ríos. Hoy en día es imposible. Hoy en día nos han dicho que tenemos que tomar agua que el Estado de las naciones la considera o la llaman agua potable. ¿Por qué la otra agua no es apta para consumo? Por varias razones. Parte porque se ha contaminado con gases, con desechos tóxicos y orgánicos e inorgánicos, pero gran parte también porque hay una industria. ¿Cómo se llama esa industria? La industria del agua. En los campos nadie paga el agua para consumo. ¿Qué agua se toma? La que viene de la fuente, se toma con una vasija, se toma con una manguera, con tubos y llega a la casa, pero no se paga el consumo. Pero cada vez nos están diciendo a nosotros que esa agua es imposible tomarla. La pregunta es: ¿por qué es imposible si Dios la creó y es limpia y podemos consumirla? ¿Por qué los animales no se mueren consumiendo esa agua? Y las plantas tampoco. Porque hay una gran industria, y esa gran industria se llama la industria del agua, que mueve grandes cantidades de dinero. De hecho, uno de los servicios públicos más costosos en nuestras ciudades es el agua, ¿sí? Es un bien preciado, es un líquido vital, pero supremamente costoso para tenerlo en la manera como nuestras sociedades nos lo han establecido. Entonces, la copa cae sobre el agua, es decir, afecta la vida, porque agua es igual a vida. Que Dios se lo pague. El ángel tercero derramó, vació, botó su taza o su tazón sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y éstas se convirtieron en sangre. Es importante lo que nos va a decir aquí,
Porque no dice se pusieron rojas, o no dice se pusieron escarlatas, o no dice se pusieron rosadas. Porque puede ser que un río tome una apariencia rojiza, o escarlata, ¿sí? O rosada, o como dice en otro lugar de Apocalipsis, bermeja. Aquí lo que está diciendo es la copa de Dios, o la ira de Dios, o el juicio de Dios cae sobre el agua dulce, y el agua dulce se convierte, se vuelve, se transforma literalmente en sangre. No dice en rojo, no dice en carmesí, dice en sangre. Es importante esta descripción porque no podemos decir que aquí hay una metáfora. Dice el agua se convirtió en sangre. ¿Cómo entender esto? Que el agua de consumo, que el agua que es vida, ahora se convierta en sangre. Ahora recordemos lo siguiente. La Biblia también nos enseña, y lo sabemos por conocimiento no solamente de la Biblia, sino de la experiencia diaria, que la vida del hombre está en la sangre. Es decir, si comenzamos a tener una hemorragia o una pérdida grande de sangre, ¿qué es lo que está en riesgo? La vida. ¿Sí? Nosotros podemos quedarnos sin energía, pero no está en riesgo la vida. Podemos quedarnos sin funciones motoras, pero no está en riesgo la vida. Podemos perder órganos y no está en riesgo la vida. Por ejemplo, hay personas que les amputan los brazos, las piernas, y no está en riesgo la vida. ¿Cuándo está en riesgo la vida? Cuando se afectan órganos vitales o cuando el líquido vital o sustancia vital líquida que tenemos se comienza a perder, es decir, la sangre. Miren que la mayoría de los órganos del cuerpo se miden por tamaño, por peso, ¿sí? Por espacio que ocupan. Sin embargo, la sangre, que es un líquido vital, es por centímetros cúbicos o por litros. Se cree que un ser humano promedio tiene 4,5 litros de sangre, en promedio, ¿sí? Algunos menos, dependiendo del tamaño también, pero en promedio esa es la cantidad de sangre que todos tenemos. Si una persona comienza a perder su sangre, pues se muere. Es decir, así como el agua es vida, la vida es sangre. ¿Me hago entender? La vida es sangre. Aquí dice que el líquido vital se afecta o se altera, pero ahora dice que se convierte en sangre. Miren lo interesante de la transición que está haciendo aquí el texto bíblico. Comienza diciendo, el agua es un líquido común y conocido creado por Dios para la vida. Esa agua se convierte en sangre, pero ahí no está hablando que es de sangre de peces muertos por explosiones de dinamita o por guerra o por contaminación. Aquí está diciendo esas fuentes de agua que nos daban la vida se convierten en sangre, es decir, hay una transición natural en el desarrollo del texto en lo siguiente. El agua sirve para riego, para plantas, para animales y para toda la creación. Pero ¿quién es el único que necesita la sangre exclusivamente para vivir? El hombre. Es decir, ese juicio ¿a qué apunta? ¿Hacia dónde nos está dirigiendo ese juicio? Hacia el hombre. Primero porque el hombre ha tratado indiscriminadamente las fuentes de agua. Segundo porque es el hombre el que ha propiciado guerras por la misma y comercio por la misma. Pero tercero porque aquí el interés no es que el agua afecte la producción o las cosechas, sino el interés de Dios es mostrarnos que el juicio es pleno no contra las fuentes de agua, sino contra el hombre. Porque estas fuentes se convierten, no aparentan, no simulan tener un color rojizo, sino que se convierten literalmente en sangre, y la sangre es la vida de la humanidad. La primera mención a la sangre como vida en la Biblia es en Génesis capítulo 2. El día que de él comieres ciertamente morirás. Y hay un árbol en el centro que es el árbol de la ciencia, del bien y el mal, y hay otro que es el árbol de la vida. ¿Desde dónde Dios nos habla de la vida? Desde el mismo momento de la creación hay vida, y esa vida se muestra a través de la sangre. Luego en Génesis capítulo 3, para su pueblo dice la Biblia que ellos estaban desnudos o muertos. ¿Y qué hizo Dios para darles vida? Mató un animal
y tomó piel o pieles de animales y los cubrió, es decir, hubo derramamiento de sangre para cubrirlos. Y luego en Génesis capítulo 3, el primer asesinato, dice la Biblia, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Es decir, la sangre es la vida, es el testimonio. Uno de las pruebas forenses más expeditas para poder dictaminar una muerte o un juicio o un asesinato o culpables por un asesinato es la sangre. Una pequeña prueba de sangre sirve para determinar muchas condiciones de la muerte de esa persona. Es importante que nosotros notemos eso. Y las fuentes de agua se convirtieron en sangre. Primero fue el mar convertido en sangre, dijimos que eran muertes, inundaciones y que había un hecho histórico antiguo que es el diluvio, cuando toda la tierra quedó anegada y murió toda la humanidad porque Dios no se agradó de ellos. Un hecho jurídico de Dios de destrucción de la humanidad a través de un juicio marítimo o de una inundación. Aquí estamos ante otra expresión de la justicia de Dios contra los hombres, configurada a través de los ríos o las fuentes de los ríos que se convierten en sangre. En el capítulo anterior nosotros vimos que se pisa el lagar, ¿recuerdan? Ya la cosecha está lista, los campos están listos para recoger la uva, se toma la hoz, se corta la uva y se lleva al lagar y se pisa, ¿recuerdan? Y cuando se pisa o se machaca la uva, dice que el vino, pero luego dice que es la sangre de la uva, sube hasta el freno de los caballos. Nosotros dijimos que hay varios elementos ahí. La uva representa la vida y el vino representa el juicio. Se tiene que triturar la uva para sacarle el jugo, pero que ese jugo también en la Biblia tiene una connotación de sangre. Es decir, ¿cómo se va a juzgar al impío? ¿Cuál es la forma natural como Dios juzga al impío? Con la muerte. El alma que pecare, morirá. O el día que de él comiere, ciertamente morirá. ¿Cómo es la forma que Dios va a juzgar aquí a la tierra a través de la tercera copa? A través de la sangre. Es decir, muchos van a morir. Pero yo quiero que nosotros pensemos algo importante. Desde Génesis capítulo 3 y capítulo 4 hay injusticia. Es decir, los enemigos del pueblo de Dios son asesinos. Son criminales. Los enemigos del pueblo de Dios han cometido grandes injusticias contra los creyentes. Y lo que nos va a decir aquí la Biblia es, desde Génesis 4 hay como charcos de sangre, ¿sí? O fuentes de sangre de mártires cristianos muertos y esa sangre no se ha juzgado o no se ha vengado. Y desde Génesis 3 y 4 en adelante hay como grandes ríos de sangre que atraviesan toda la tierra y atestiguan que ha habido injusticia contra los creyentes. Es decir, la sangre no se la ha chupado la tierra, se ha convertido como en ríos de sangre que atestiguan que se requiere justicia. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en esta tercera copa? Esos ríos de sangre que han corrido y que han sido como semilla para extender el evangelio, la sangre de los mártires, la sangre de todos los profetas, la sangre de los discípulos, la sangre de Jesús mismo y la sangre de los creyentes de todos los tiempos que han sido torturados y martirizados y que nadie les ha hecho justicia, ¿sí? Aguarda justicia. La copa, el sello quinto, ¿cierto? En Apocalipsis capítulo 6 dice, Señor, Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo? ¿No vengarás nuestra sangre? ¿Hasta cuándo no nos hará justicia de aquellos que despiadadamente nos han perseguido? Y en ese momento dice la Biblia que Dios les dijo, espérense un poco, no es el momento. Y luego mataron a los dos testigos, ¿cierto? Luego vienen las dos bestias que criminalmente asesinaron a muchos y luego ahora estamos ante los salvos que están encima del mar de vidrio y ahora Dios ejecutando la justicia plena y diciendo que esta tercera copa va a caer sobre las fuentes de las aguas y sobre los ríos, incluido el Éufrates, y que se convierten en sangre. Lo que nosotros tenemos que decir aquí es,
como ellos mataron a los creyentes, ahora ¿qué hace Dios contra ellos? Los mata. Y esto sería el modo de justicia más antiquísimo que conoce la humanidad, que se llama la ley del talión. ¿Sí? El ojo por ojo y diente por diente. Son muchos los que dicen, antes era ojo por ojo, pero ahora ya no es. Antes era herida por herida, pero ahora ya no es. Ahora es distinto. No, hermanos, ahora es igual. Siempre ha sido igual. Dios no cambia su justicia. Lo que la Biblia nos va a decir es lo siguiente: antes, que no habían sistemas jurídicos especializados o que no habían sistemas sacerdotales y judiciales establecidos civilmente en las naciones, sino que los pueblos eran nómadas y las familias eran tribales, en ese tiempo, durante todo ese tiempo, Dios permitió que se hiciera justicia propia. Es decir, alguien me robó un buey, ¿qué debía hacerle el otro? Tomarle el buey del otro, y ahí se hacía justicia, ahí se pagaba o se saldaba la deuda, ojo por ojo, diente por diente. La Biblia estableció eso. Cuando Dios da la ley pública en Moisés, no es que la ley cambie, no es que el principio cambie. Lo que Dios dice es, si alguien te roba, tú no le robes. Pero no es que no se haga justicia. ¿Qué debes hacer? Ve al sacerdote, o ve al juez, o ve al anciano para que él haga justicia. ¿Y qué tenía que hacer ese sacerdote o juez o anciano? Obligar, ¿cierto?, al que le había robado el animal a compensarle, o indemnizarlo, o devolverle el animal. Es decir, igual. Se tenía que reparar, pero no por mano propia, sino dejarle al sistema jurídico, al sistema judicial de turno, el encargo. Nunca Dios ha respaldado la impunidad. Nunca Dios ha dicho dejemos así. Esa no es una frase bíblica o cristiana. Nosotros decimos no, dejémoslo así, pasémoslo por alto. ¿Sabe qué? Borrón y cuenta nueva. Eso es un pensamiento a veces nuestro, pero peligroso, porque a veces uno da la apariencia de que borró, pero no borró. Ahí está la venganza, ahí está la cosquillita, ahí está la cuenta de cobro. Dios nunca dijo borrón y cuenta nueva. Dios nunca dice indulto, indemnización o pasemos por alto. Pase la página, olvídelo. Dios no dice eso. Dios dice, si tu hermano pecó contra ti, ve y arregle, soluciónelo, pero nunca dice páselo por alto. Entonces, en tal sentido, los almas que claman bajo el altar diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Dios no les dice, tranquilos, pasen la página, borrón y cuenta nueva, olvídense de eso. O Dios dice así. Cuando ellos claman bajo el altar, ¿qué les dice Dios? Olvídenlo, ya no es para tanto. No, el Señor les dice, esperen un poco porque no se ha completado el número de mártires que acrecentarán el caudal del río de sangre de creyentes muertos por causa del Evangelio. Espérense un poco. Y cuando ese tiempo llegue, yo mismo juzgaré, yo les pagaré, ¿sí? Yo me vengaré de ellos porque ellos hicieron daño a mi pueblo o a mis hijos. Y esto es supremamente interesante, especialmente para muchos de nosotros que damos la apariencia de que somos piadosos y que pasamos por alto las cuentas. Dios no las pasa por alto. Igual como un Estado o un sistema jurídico nacional no puede pasar por alto. Una de las vergüenzas de los sistemas jurídicos nacionales es la impunidad. Ese es uno de los grandes lacras de la justicia en nuestras naciones, que haya impunidad, que haya injusticia, que no se pague de acuerdo al daño o de acuerdo a la afectación, que no se aplique el ojo por ojo y el diente por diente, ¿sí? Fueron criminales, tienen que pagar. Fueron violadores, tienen que pagar. Robaron, tienen que pagar. ¿Por qué? Porque es lo que la ley establece, esa es la justicia. De hecho, la definición más sencilla de justicia es darle a cada quien lo que le pertenece o lo que merece. ¿Qué merece un criminal? Justicia, bien sea una pena capital, bien sea una cárcel o bien sea indemnizar víctimas, lo que los sistemas jurídicos hayan establecido en su sabiduría común. Pero no puede pasar por alto al culpable. La Biblia dice, Dios no da por inocente al culpable. Lo que estamos viendo aquí es que esta
copa tercera, está en directa relación con el quinto sello. Y el quinto sello, Señor Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Entonces, primero, no nos podemos vengar nosotros mismos porque tenemos ley pública y sistemas públicos. Segundo, son los sistemas públicos, los sistemas jurídicos de turno, los que tienen la obligación, tienen el encargo civil y el encargo divino de juzgar o de velar por la justicia común de todos. Es decir, ¿quién debe defender a la iglesia en esta nación? El gobierno, la policía, la milicia, los sistemas jurídicos nos deben defender. No pueden hacerse los de la vista gorda y no defender a los creyentes, defender a los misioneros, defender a quienes estamos sirviendo y a las iglesias por el hecho de ser creyentes y creer en Jesucristo. Pero como estos sistemas se rindieron a la bestia y al dragón y adoran la imagen de la bestia, entonces no defienden la iglesia. De hecho, nunca pasan estadísticas de iglesias perseguidas o cristianos perseguidos. Nunca las estadísticas de cristianos muertos hacen parte de los balances de los gobiernos, o de iglesias cerradas o iglesias perseguidas. Nunca. Sí hacen parte de las estadísticas niños violados, o lo que llaman hoy feminicidio, o lo que llaman hoy homofobia, u otras cosas hacen parte de las estadísticas. Pero nunca ustedes verán que las estadísticas o reportes finales de un gobierno o anuales de un gobierno diga se cerraron tantas iglesias por causa de la violencia. Se mataron tantos pastores, se persiguieron cristianos, se prohibió la Biblia en los estrados jurídicos, se prohibió la Biblia en las universidades y lugares públicos, y eso es a causa de gobiernos represivos, y asumimos eso. Nunca lo veremos. ¿Por qué? Porque estos sistemas jurídicos, sociales, ideológicos y políticos se vendieron a la bestia y al dragón, es decir, persiguen a la iglesia. Entonces, ¿quién es el único que puede vengarnos? Nuestro Dios. Por eso las almas bajo el altar dicen, ¿hasta cuándo? Y aquí vemos la respuesta. El agua es vida y la sangre, y la vida es sangre. Si los ríos se convierten en sangre, lo que nos está diciendo Dios es, estos ríos de sangre que hicieron aumentar el caudal de los afluentes por causa de los seguidores de la bestia contra los creyentes, ahora viene el río de sangre que va a ser mayor, de aquellos que mataron, que aceptaron sentencias, que firmaron decretos, que aprobaron acuerdos en contra de la iglesia. Ay de aquellos gobiernos de turno que se confabulan con organismos internacionales y con los sistemas bestiales y dragónicos para firmar acuerdos en contra de la iglesia. El mundo celebra el aborto. El mundo celebra la eutanasia, el mundo celebra la persecución de iglesias o los controles hostiles contra la iglesia. Pero eso que el mundo celebra porque sirve a la bestia y al dragón, nosotros lo lamentamos y decimos, ¡ay! ¿Hasta cuándo? Pero el Señor nos dice, les llegará su turno, yo se lo pagaré. Cuando nosotros vemos sistemas políticos tan confabulados con la bestia, con el dragón, matando, persiguiendo la fe, persiguiendo a los creyentes, nosotros lo único que podemos decir es que Dios se lo pague. Yo no puedo vengarme, no debo hacerlo, no es mi encargo, pero que Dios se lo pague. ¿Quién le pagará a estos gobiernos lo que están haciendo contra el pueblo de Dios? ¿Quién pagará a estos gobiernos que firman acuerdos matando niños indefensos aún antes de nacer? ¿Quién pagará y cobrará las vidas de mártires, de misioneros, de predicadores que indiscriminadamente son perseguidos de una u otra forma? Que Dios se lo pague, porque Dios va a cobrar eso y de manera justa y soberana. Salmo 78, versículo 44 dice, volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Y luego en otros lugares dice Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Entonces, ¿qué viene para ellos? Sangre, sangre. Apocalipsis 11:7 y versículo 10 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. La iglesia atormentando al mundo, los creyentes atormentando a los incrédulos. ¡Qué paradoja! Son ellos los que atormentan a la iglesia, son ellos los que la persiguen. Pero cómo se han cambiado los papeles, ¿no? La iglesia lo que hace es sembrar paz y predicar evangelio y esperanza y vida eterna. Pero ¿cómo nos ve a nosotros el gobierno, los sistemas ateos? Nos ve como atormentadores, como agitadores, como subversivos, que estamos en contra de las reglas y en contra del sistema y que nada nos agrada. Por supuesto, nada de lo que ellos hacen nos agrada, porque nosotros no fuimos creados para agradar o para agradarnos con lo que ellos hacen. Fuimos creados para agradar a Dios y gozarnos en Él por siempre. Es interesante que nuestras naciones corren velozmente hacia el ateísmo. Hasta antes del 91 nuestra nación era una nación religiosa, constitucional, jurídicamente hablando. Ahora es una nación laica, es decir, una nación agnóstica, una nación que no se adhiere a unos postulados de fe y de religión o de principios morales. Pero rápidamente llegaremos, posiblemente en una próxima renovación de la Constitución, a ser una nación atea. Ya tenemos un país en Sudamérica, Paraguay, que abiertamente su Constitución dice, somos una nación atea. La primera nación en América Latina que en su Constitución se define como una nación atea. Es decir, en función de la bestia y el dragón y atormentando a los creyentes. ¿Qué les espera a naciones como estas? Que la sangre corra, que Dios vengue la sangre de sus hijos, de su pueblo y de su iglesia perseguida. Que Dios tome venganza en favor de su pueblo y en honor de sí mismo, cobrando la sangre de su pueblo. Apocalipsis 18, 24 dice, y en ella se halló, en esa ciudad que se llama Jerusalén y luego Babilonia, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Qué cosa tan extraordinaria ese texto. En esa ciudad donde se sienta la gran ramera, se halló, se encontró, se descubrió. ¿Qué se descubrió? ¿Cuál es el tesoro perdido? La sangre de los mártires, desaparecidos, ¿sí? Ignorados, que el mundo no fue digno de ellos, que los mataron inclementemente, nadie respondió por ellos, no hubo un pronunciamiento de un Estado o de un organismo internacional diciendo, eso que está sucediendo con la iglesia lo lamentamos y se va a buscar a los responsables. Pero ¿saben qué sí sucede hoy? Que si alguien atropella a un perro en la calle, se hace un gran plantón, se hace una gran tendencia en las redes. ¿Y qué dicen los organismos del estado o del distrito? Vamos a buscar a los responsables de quién atropelló ese animal. Y no estoy diciendo que no deba cuidarse los animales. Lo que estoy diciendo es, pero matan creyentes, cierran iglesias, torturan vidas. La pregunta es, ¿quién defiende a esos creyentes? Ustedes saben que en estos últimos años ha habido masacres, no solamente en algunas iglesias en Estados Unidos, que estando en plena reunión han masacrado indiscriminadamente a muchas personas, sino también en Siria, en Afganistán, en otros países del lejano oriente y países musulmanes y países en guerra, han perseguido a los creyentes. ¿Quién se ha pronunciado en favor de los creyentes? ¿Conocen algún pronunciamiento? ¿Conocen que algún organismo internacional diga, no quedará impune, buscaremos los responsables? Que se indemnicen las iglesias, se indemnicen las familias de las víctimas. ¿Saben? Nunca eso lo han hecho ni lo harán. ¿Por qué? Porque los sistemas políticos que tenemos son vendidos a la bestia y al dragón. Pero ¿cuál es la esperanza del creyente? Que Dios vengará nuestra sangre. ¿Hasta cuándo? Espérense un momento, que Dios se lo pague. Dios va a cobrar esa sangre de los creyentes. Dice la Biblia en Apocalipsis 17:6, dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro.
Está hablando de esta mujer prostituida, la gran ramera, ¿sí? Que representa el pueblo o la simiente impía. Dice, la vi ebria, borracha. ¿Sí? Tomaba el cáliz, tomaba la taza, tomaba la copa para servir vino y whisky y brandy. Pero dice, realmente no era eso lo que tomaba. ¿De qué se había embriagado? De la sangre de los mártires. Lo que le producía a ella tal embotamiento o emborrachamiento o ebriedad no era el licor que consumía, no era el vino añejo que consumía o el whisky o el ron. Lo que le producía la ebriedad era la mezcla de esos vinos o esas bebidas alcohólicas con la sangre de los mártires. Es decir, se emborrachaba viendo, ordenando y firmando decretos contra los creyentes. ¿No fue eso lo que sucedió cuando murieron los 2 testigos? Que dice que la gente celebró por 3 días y medio y se mandaban regalos y se emborracharon. ¿Y cuál era el motivo? ¿Qué festejaban? ¿Saben qué se festeja el mundo hoy? El mundo festeja que se apruebe el aborto en algunas naciones. El mundo festeja que se apruebe la muerte. El mundo festeja que se niegue la fe y se niegue la manifestación pública de la fe de los creyentes. Eso lo festeja el mundo. Pero mientras el mundo festeja, Dios dice, ellos están borrachos, bebiendo sangre de mártires y mártires de Jesús, y están disfrutando y celebrando, pero Dios les va a cobrar. Va a derramar su gran tazón de ira, del vino de la ira, del furor de la ira, pero cuando les caiga a ellos no les caerá como vino para embriagarse, sino como sangre, es decir, sangre por sangre. El antídoto a la muerte de los creyentes es la sangre de Cristo. Y el juicio por la muerte de los creyentes contra los asesinos es la sangre que viene sobre ellos. ¿Recuerdan cuando Pilatos fue a condenar a Jesús, que él dijo, yo me lavo las manos con agua potable, me lavo las manos porque no me caerá la sangre de ese justo sobre mí? ¿Y se acuerdan qué dijo el pueblo? Caiga sobre nosotros la sangre de ese hombre, de ese justo, que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato se lava las manos, se esquiva de la sangre de Cristo y el pueblo dice que caiga sobre nosotros. Eso es lo que está sucediendo con esta copa. La sangre que ellos derramaron ahora cae sobre ellos. ¿Eso es justo o no? Sangre por sangre, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. La justicia de Dios no cambia. Está hablando de la justicia retributiva. Nosotros no somos quien para indultar o para pasar por alto. Nosotros no somos quien para lavarnos las manos, jugarnos las manos y decir, no, yo no le cobro, dejemos así. Nosotros no somos quien para no hacer justicia, porque somos pueblo de la justicia. Nosotros somos pueblo que cree firmemente en la justicia que viene de Dios. Y la justicia de Dios es vindicativa, es retributiva y sustitutiva por el sacrificio de Jesucristo. Pero así como el agua es vida y la vida es sangre, la sangre es juicio. Cuando aquí está hablando de sangre, no solamente está hablando de sangre por muerte, sino está hablando de sangre como juicio. Y el texto dice, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo que has juzgado estas cosas. ¿Por qué relacionas sangre con juez y con justo y con juicio? Porque aquí no está hablando simplemente que las personas mueren. Pues eso sería lo de menos, ¿no? Sería lo de menos que la gente muera. Aquí no está diciendo que la gente muere. Aquí lo que está diciendo es que Dios va a juzgarlos a todos ellos. ¿Por qué? Porque ellos trataron inclementemente a los creyentes, porque ellos persiguieron las instituciones divinas y porque ellos resistieron a Dios. Ellos dijeron, podemos vivir sin Dios, y se lavaron las manos como Pilato. Ellos pudieron decir, no tengo nada que ver con ese justo, y se lavaron las manos. Ahora Dios dice, la sangre viene sobre ellos, es decir, juicio. Justo eres tú, oh Señor. Y este
parte del texto es muy similar a la canción del versículo anterior. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no te temerá? Pues solo tú eres santo y solo tú eres justo. Aquí en este versículo 5 dice, justo eres y santo, porque juzgas. Pero esta mención del versículo 5, que está en relación directa con el canto de los redimidos o el cántico de Moisés en el capítulo anterior, está en relación directa también con la tercera copa de la trompeta, pero también en relación directa con el quinto sello. Señor Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo? Vestiduras blancas que significan justicia y santidad, ¿sí? Y espérense un poco porque no ha llegado el momento. Pero yo pagaré o cobraré esa deuda. Queridos hermanos, no existe el tema de que las deudas se pasan por alto, por lo menos ante Dios. Dios siempre llega el momento en que cobra, tiene la cuenta de cobro para hacer justicia. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que has sido y ha juzgado estas cosas. Esto me parece a un programa de televisión, Caso Juzgado, ¿sí? Este es un caso juzgado, es decir, no se afanen porque yo me encargo, ¿sí? Se parece también al caso jurídico en el libro de Ruth, capítulo 3 y capítulo 4, ¿sí? No descansará ese varón hasta que haga justicia hoy a favor de sus hijos, porque ese es un caso juzgado. Es decir, se puede juzgar, hay mérito, hay testigos, hay testimonio, hay evidencia, es un caso asegurado, ¿sí? Tú has juzgado todas estas cosas, justo eres, y es importante porque esta mención hace relación a los mártires que a lo largo de la historia de la redención no han visto la justicia plena. Aquí está el testimonio de la justicia plena. A salvo, pero viendo detrás del cristal la justicia plena del Cordero vencedor. Pero también contra los incrédulos que han festejado sus fechorías y que a lo largo de la historia de la redención dicen, lo hicimos y no nos pasó nada. Los matamos y nada sucedió. Hacemos leyes injustas y la vida sigue como si nada. La Biblia dice, no, Dios se lo paga. Hay hechos que meritan ser cobrados y estamos aguardando el tiempo, y este es el tiempo. Pero otra cosa importante acá de esta mención del carácter de nuestro Dios es que dice, justo eres, oh Señor, que eras y que es. Pero no dice que ha de venir porque estamos hablando de un juicio pleno y final. Y es importante porque relaciona los tres tiempos, o el pasado y el presente, y el futuro que ya es presente en ese momento, lo relaciona con la justicia, ¿sí? Es decir, el que era, que es y que ha de venir tiene una relación directa con la justicia y la santidad de Dios, no con el amor o con la benevolencia o con la gratitud, por supuesto también, sino que hay una relación directa con la justicia. Tú eres justo, siempre has sido justo, estás siendo justo y seguirás siendo justo y santo porque has juzgado estas cosas. ¡Cuánta satisfacción para los creyentes! Algo así como diríamos nosotros, bien hecho, ¿sí? Porque eso que estábamos esperando y clamando y quisiéramos ver, se va a ver. La Biblia dice a los incrédulos les saltan los ojos de lujuria. La Biblia dice engordan y se apacientan a sí mismos y como que nada les pasa. ¿Recuerdan? El Salmo 73 dice, los veo engrandecerse y opulentos y estables y añaden casa a casa y se enriquecen y prosperan y logran todos los antojos de su corazón y nada les pasa. Y a veces los creyentes los vemos así, se enriquecen rápidamente, no tienen límite en sus placeres, hacen cualquier calamidad y todo pasa por alto. Pero la Biblia dice, pero no es así, porque ellos serán juzgados. Y aquí el cántico de los creyentes es, justo eres tú, oh Señor, el que eras y que has sido santo de Dios, porque has juzgado estas cosas. Pero no son pequeñas cosas las que está juzgando acá.
son grandes cosas. Pero me llama mucho la atención porque esta mención habla de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas que Dios ha juzgado? No son grandes cosas o grandes juicios de Dios. ¿Cuál es el mayor juicio de Dios en la historia de la redención? Fue el que recayó sobre su Hijo. Ese es el sublime, pleno y absoluto juicio de Dios. Recuerden que la justicia bíblica tiene tres componentes o tres aspectos: la justicia sustitutiva y la justicia vindicativa. ¿Cuáles son los grandes hechos juzgados de Dios? Es decir, ¿cuáles son los componentes del juicio divino que sobresalen o que resaltan en la historia de la redención? La sustitución de Cristo, es decir, que Cristo tome el lugar nuestro. Y la vindicación de Cristo, es decir, que Cristo vindique el honor de Dios ante su ley por su satisfacción perfecta y su cumplimiento perfecto. Esos son los hechos extraordinarios del juicio de Dios. Ninguno de los creyentes estamos pidiendo esto. ¿Por qué era que clamaban los creyentes del quinto sello? Señor, ¿hasta cuándo no vengarás? Y recuerden que la venganza, aunque es importante y hace parte integral del juicio, no es lo más trascendental. Lo más trascendental es la justicia sustitutiva y vindicativa, pero también tiene que haber retribución. Por eso aquí esta mención es como una mención un poco periférica. Justo eres porque has juzgado también estas cosas. Y esto muestra también nuestro entendimiento de la fe. Porque normalmente nosotros vemos muy grande lo que no es grande y muy importante lo que no es tan importante. ¿Qué es lo más importante para un creyente? ¿Que veamos la justicia sobre nuestros enemigos o que el Señor nos haya perdonado los pecados? Si ponemos acá venganza o salvación, lo más importante es salvación. Ahora, si ponemos salvación a la par del honor de Dios, ¿qué es más importante? ¿Mi salvación o el honor de Dios? El honor de Dios. Tenemos tres hechos jurídicos: el honor de Dios, que se llama vindicación o satisfacción; tenemos la salvación nuestra, que se llama sustitución o redención; y tenemos la retribución, ¿sí?, o venganza, que recae sobre los enemigos de Dios. Estas serían las pequeñas cosas o las minucias o aquello que es parte integral, pero que está en la periferia. No es la esencia de la historia de la redención. Por eso cuando los creyentes dicen, Señor, ¿hasta cuándo?, Dios les responde, aguarda, aguarda, como dicen por ahí en alguna región nuestra, aguanta, ¿sí? No es el momento aún, esperen. Pero les damos vestiduras blancas como testimonio de que ustedes ya son salvos. Es decir, la justicia sustitutiva ya se dio. La justicia vindicativa ya se dio. Aguardamos las cosas juzgadas a nivel retributivo. Y esto es extraordinariamente hermoso. A veces nos roba el sueño el pensar si habrá o no siempre impunidad. A veces nos roba el sueño pensar si nuestros enemigos tendrán que recibir la paga merecida por lo que nos hicieron. Y no debiera trasnocharnos eso, porque nos debe bastar, como el Señor le dice a Pablo, tu gracia. Bástate mi gracia, bástate, suficiente con ser salvos, suficiente con saber que la ley de Dios prevalece y que su gracia y su bondad y su honor están intactos, suficiente con eso. Si son juzgados o no, si son retribuidos o no, si reciben la paga o el merecido o no, si lo vemos o no, no debiera ser importante para nosotros. Lo es solo en la medida de que es parte del mensaje. Lo es importante solo en la medida de que hace parte del honor de Dios, y cuando se venga a los enemigos, pues no hay como una satisfacción en nosotros, sino que decimos, justo eres, porque también juzgaste estas cosas. Que Dios se lo pague, porque cada hecho será juzgado y ninguna cosa pasará por alto, y Dios traerá a la luz todas las cosas, y prevalecerá su honor, prevalecerá su pueblo redimido, pero también la retribución sobre los incrédulos o sobre los ateos que persistentemente, sistemáticamente, deliberadamente se han rebelado contra Dios. Porque tú eres justo y porque tú has juzgado todas estas cosas. El mensaje hoy es que Dios se lo pague. Nunca ese mensaje es para el creyente,
porque ya nosotros recibimos la paga y la paga es perdón de los pecados. Esa es una mención jurídica de retribución contra los incrédulos o contra los ateos que debiendo recibir o pudiendo recibir la justicia de Dios para salvación, la rechazaron, la resistieron y se obstinaron en sus propios razonamientos. Y por eso ahora la iglesia hoy dice que Dios se lo pague a usted y al Señor decimos porque tú eres justo y has juzgado aún esas pequeñas cosas o esos pequeños hechos que no pueden pasar impunes. Oremos. Amado Señor, gracias por darnos tu palabra y por recordarnos hoy a través de la palabra en Apocalipsis que tú eres justo. Por recordarnos también que no pasará impune ningún hecho humano. Por recordarnos, Señor, que los enemigos de tu pueblo recibirán justa retribución. Pero por recordarnos que muchas veces nosotros de manera lujuriosa y de manera vengativa estamos como a la espera, como a la expectativa, como a la vera del camino esperando cuándo viene la maldad o el juicio contra el incrédulo. Y eso es un mal hecho de parte nuestro y lo confesamos y te pedimos perdón. Porque a veces pensamos que lo más grande de la justicia tuya es ver a nuestros enemigos padecer. Y eso realmente es maldad de nuestra parte, venganza y crueldad. Porque lo más grande de la justicia tuya es que el honor tuyo está intacto. Y tú lo lograste, lo conseguiste, lo aseguraste, lo sellaste en la cruz del Calvario. Y en segundo lugar, lo más extraordinario a nivel práctico para nosotros es disfrutar del perdón de nuestros pecados. Y eso tú lo aseguraste, lo pusiste en nuestra cuenta por gracia jurídica en el Calvario y cuando nos llamaste a la fe. Porque tu palabra dice, todo fue consumado, tus pecados han sido perdonados. Y eso es una justicia sustitutiva extraordinaria, invaluable, que nos habla de que tú eres justo porque perdonaste nuestros pecados. Pero también como una cosa importante y que estamos esperando como para vindicar todo el plan de la redención, es que tú juzgarás a los incrédulos sus hechos y la mayoría de esos hechos son contra ti y contra tu pueblo y eso estamos esperando. Y nosotros, tu pueblo, cantamos porque tú eres justo y porque tú eres santo y todo tú lo juzgas con justicia medida, justicia exacta, justicia precisa. Gracias te damos. Ayúdanos a vivir el Evangelio, a disfrutar la justicia que ya has obrado a favor de tus hijos y a entender que vivimos por ti y para ti. Ayúdanos a entender que tú eres justo y que tu pueblo, no importa los sufrimientos, no importa las presiones, no importa las hostilidades, seguirá adelante. Que nunca nos faltará el agua para vivir y nunca nos faltará la sangre para poder proclamar. Y aun si alguien quita nuestra vida, cobra o corta nuestra vida, nosotros ya estamos anclados en la sangre de Jesucristo, que ha perdonado nuestros pecados y que es justa para redimirnos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.